Imos seguir adiante, imos facelo co primeiro panel deste terceiro Cibergal. Se poden ir, mentre eu introduzo, colocando o mobiliario para poder facelo dunha maneira máis cómoda para todos os que van participar nel. É un panel patrocinado por Deloitte, unha entidade tamén colaboradora do nodo Cibergal e comprometida coa ciberseguridade e que nos vai achegar as iniciativas de ciberseguridade en Europa nos últimos anos, como o Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridade, ENISA e a Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital. Así que vou chamar xa as persoas que van integrar este panel. Vai no moderar Pablo Martín, Socio Risk Advisory Cyber de Deloitte, que poda ir pasando xa por aquí. E van participar tamén Vicente González, Cybersecurity Expert da Axencia Europea de Ciberseguridade, da ENISA, Miguel Ángel Cañada, xefe do Centro Nacional de Coordinación do INCIBE e membro de Board of Directors e vicepresidente de EXO, José Luis Bezares, o director xeral de Ciberseguridade na Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Todos eles están xa preparados, así que con eles lles deixo para este primeiro panel da mañá. Adiante. Muchas gracias. Estamos. Bueno, pues buenos días. La verdad es que es un auténtico placer estar con todos ustedes hoy en este lugar tan espectacular, un poco a pesar del clima que ha puesto las cosas un poquito difíciles a algunos de nosotros. Antes de nada, me gustaría dar la enhorabuena a la organización y obviamente a todos los colaboradores, patrocinadores que han participado y que esperemos que hagan que este encuentro sea todo un éxito. También a todas las autoridades presentes y las que nos están dando también en remoto su apoyo. En segundo lugar, me gustaría también agradecer a todos los asistentes su presencia, tanto los que están aquí como los que nos están siguiendo a través del streaming que se ha habilitado a tal efecto. Y por último, no podía dejar pasar la ocasión de daros las gracias a los panelistas que hoy nos acompañan. Absoluta referencia en la materia de lo que nos ocupa hoy. Así que de nuevo, muchas gracias. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes los conocen, pero permitidme que haga una pequeña introducción a todos ellos, a pesar de que ya se ha hecho una pequeña mención. Empezando por mi derecha tengo a Vicente González, de ENISA, de la Agencia Europea de Ciberseguridad. Quiero destacar que Vicente forma parte de la Unidad de Mercado, Certificación y Estándares de ENISA y del equipo de Investigación e Innovación. Y comentaré un tema que será de relevancia para la conversación posterior, es que entre sus funciones actuales está la de liderar el grupo de trabajo encargado de la preparación de la guía para la gestión de vulnerabilidades en soluciones certificadas. Tenemos el placer de contar también con Miguel Ángel Cañada, de INCIBE. Actualmente es el jefe del Centro Nacional de Coordinación del Centro de Competencias de Ciberseguridad y también es miembro del Board of Directors y vicepresidente de EXO. Y por último, y obviamente no menos importante, todo lo contrario, José Luis Bezares, subdirector general de Ciberseguridad dentro de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, SEDIA, como muchos de nosotros la conocemos por practicidad, que se encuadra en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Así que, muchas gracias. Bueno, para empezar a contextualizar un poco el debate, me gustaría lanzarte en primer lugar, Vicente, una pregunta relacionada con el contexto regulatorio en Europa. Desde ENISA, ¿nos podéis contar un poco en qué estáis trabajando, cuáles son estas principales regulaciones que están actualmente en gestación y el rol que tiene ENISA en cada una de ellas? Vale. Bueno, también lo primero agradecer la oportunidad, ¿no?, de estar aquí a presentar el trabajo que estamos realizando desde ENISA y bueno, pues un poco a raíz de la presentación que ha hecho Adrián anteriormente, pues explicar un poquito sobre todo lo que está haciendo mi unidad y luego algunos bocetos de lo que realizan otras unidades, ¿no? Entonces, yo he escuchado esa parte de que van a potenciar la red de laboratorios para la certificación. Justo mi unidad es la que se dedica a la elaboración de estos esquemas de certificación europeos nuevos. Y justamente ayer se acabó el periodo de entrega de comentarios para lo que ha sido el primer borrador de legislación europea de un esquema de certificación de seguridad que ha sido el esquema europeo de certificación Common Criteria, ¿no? Es el primero, que ya tenemos el primer borrador, ya se ha podido consultar, ya se han pedido consultas.
y ahora ya empezamos en la fase final de lo que llamamos el Comitology ya con los países miembros, o sea que esperemos que en los próximos meses por fin tengamos en vigor un esquema europeo de certificación que es para unos productos muy específicos que son de Common Criteria, lo que suelen ser los DNIs electrónicos, etcétera, tarjetas, sistemas de criptografía. O sea, es un esquema muy importante. Estamos a la par trabajando ahora mismo en otros 2 esquemas también bastante importantes, que es el esquema de certificación de los servicios en la nube, servicios cloud, y hemos empezado hace poco, relativamente poco, con el de los productos 5G. En la cartera que tenemos, que creemos que va a llegar, pues estamos haciendo, porque también por referencias, un estudio de la viabilidad de cómo sería para proponérselo a la Comisión que analice si es necesario un esquema de certificación de servicios de inteligencia artificial. También parece que nos va a llegar en breve un esquema de certificación o una regulación, o no sé, para lo que sería la futura, el wallet, el European Wallet, la cartera europea digital. O sea, ese también va a llegar en breve. Y luego, en base al borrador que se publicó también hace unos 6 meses de la propuesta del cambio de la normativa que aplica ENISA. ENISA, esto también es importante conocerlo, nosotros nos basamos en base a una normativa europea que es el Cyber Security Act, que es le llamamos la CSA, que es del 2019/881. O sea, todo lo que realizamos en ENISA viene en base a esa normativa. Esa normativa nos indica las actividades que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, la última propuesta de cambio es que también realicemos un esquema para lo que es la certificación de los proveedores de servicios de ciberseguridad. Y esto viene muy enlazado con un borrador, no es borrador, el Solidarity Act no es borrador, una normativa que es el Solidarity Act, que es una normativa que también podéis consultar, en la que se dota de recursos económicos para las ayudas a los países, para distintos servicios, entre ellos pues, todo lo que son servicios de pentesting, etcétera, ¿no? Entonces, y para esos servicios pues, se considera que podamos sacar una normativa para que las empresas que vayan a proveer esos servicios estén cubiertos por esa normativa europea. Con eso pues, colaboraremos mucho con España, con el CCN, tenemos activa colaboración, y también con INCIBE por el tema de laboratorios, ¿no? Que también lo puede explicar mucho mejor Miguel Ángel. Fenomenal. Y complementando un poquito una inquietud que, bueno, los que estamos un poco más en el sector privado, ¿no? Y tenemos diferentes conversaciones con colegas sobre qué es lo que está pasando con los conflictos bélicos actuales. Nos has hablado de varias regulaciones que están en desarrollo, cómo estáis empezando a promover esquemas de certificación. Quería lanzarte, Vicente, si no te importa, cuál es tu opinión sobre hasta qué punto la aparición de estos conflictos, la nueva aparición de amenazas asociados a la guerra electrónica, el activismo, etcétera, asociado también a movimientos políticos, de alguna manera puede estar modificando, impactando en esa estrategia europea de ciberseguridad y en el desarrollo normativo, o por el contrario, realmente lo que hace es reforzar la necesidad de acelerar y apostar por esta clase de regulación. Bueno, yo considero, se puede ver que esta situación, ¿no? está forzando muchas regulaciones como la que he explicado del Solidarity Act y la regulación, bueno, la ayuda anterior que ha llegado a España, a ENISA, que es el Support Action, que fueron unas ayudas económicas a nivel europeo de 24 millones de euros, que a España le tocaron creo 800.000, que han sido pues, para hacer todo este tipo de pruebas del estado de pentesting de servicios esenciales, ¿no? Luego también una normativa que consideramos que va a ser trascendente, ¿no? y un cambio radical es el Cyber Resilience Act, ¿no? Que es una certificación de ciberseguridad para todo producto que se ponga en el mercado europeo que sea conectado, ¿no? Cualquier producto que tenga Bluetooth, wireless, que tenga una conexión, tiene que cumplir con el Cyber Resilience Act, que son unos requisitos de seguridad muy básicos,
pero es un cambio de cultura, porque, y no solo aplica al que lo fabrica en Europa, y aquí sí que es muy importante, también al distribuidor y al comercializador. O sea, la persona que traiga un producto de fuera de Europa y lo quiera vender en un canal de distribución, es el responsable de la ciberseguridad de ese producto. Y en caso de que tenga una vulnerabilidad o haya de ser retirado del mercado, ese distribuidor es responsable. Y hay unas cuantías económicas, en caso de no cumplir con el Cyber Resilience Act, de 10 millones de euros o creo que un 1,5% de los ingresos anuales mundiales, con lo cual estamos hablando de unas cantidades muy serias, ¿no? Y eso es un cambio muy trascendente, ¿no? Digamos que es el nuevo sello CE de la ciberseguridad para todo producto que se pone en mercado, que es algo que no había hasta ahora y que yo considero que ha sido un poco forzado por esta situación, pero que era necesario, ¿no? Y esta situación lo ha acelerado, ¿no? El que nos demos cuenta de estas necesidades. Sin duda, yo creo que va a ser un cambio de paradigma absoluto, porque también estamos introduciendo elementos de ciberseguridad asociados a elementos más de comunicación, a temas OT, IoT, con lo cual estoy seguro que va a ser todo un éxito. José Luis, ahora pasando un poquito más al ámbito nacional, ¿no? Yo creo que está claro que el desarrollo de la directiva NIS2 a nivel de cada uno de los países miembros está siendo todo un reto. Entonces, me gustaría conocer desde tu posición el estado actual de este desarrollo en España, próximos pasos, lo que nos puedas contar. Muchas gracias, Pablo. En primer lugar, me gustaría agradeceros vuestra invitación y también la posibilidad también de presentar, comentar un poco todos los temas, todos los planteamientos que desde la SEDIA estamos realizando. Un poco observando el contexto, como desde NISA nos lo está comentando, ese contexto legislativo que a nivel europeo se está desarrollando desde un punto de vista de la ciberseguridad, sí que encaja concretamente la transposición de la directiva NIS2, una directiva que en diciembre del pasado año se lanzó para poder mejorar, para poder actualizar, por así decirlo, toda la seguridad, tanto de la información como de las redes que estamos teniendo en Europa. Un poco con el conocimiento que nos ha permitido estar trabajando tanto con la directiva NIS1 como con la ley traspuesta con la 12/2018, en Europa, pues que se lanzó esta nueva directiva enfocada concretamente a esa gestión de seguridad con la gestión de riesgos como bandera. Y que luego, por otra parte, también que se tiene que tener en cuenta que amplía de forma bastante grande su ámbito de trabajo, que se introducen entidades tanto esenciales como importantes en un número de sectores mucho más amplio, que se podría decir que casi todos los sectores de la economía estarían introducidos realmente en esta directiva. Estas entidades esenciales, estas entidades importantes, a grandes rasgos, que de forma general se podría decir que esenciales serían las entidades grandes, son que las empresas con un número de trabajadores, más de 250 trabajadores, y en cambio esas entidades importantes serían entidades medianas a partir de los 50 y con un nivel de facturación de los 10 millones. ¿Vale? Con lo cual, ese alcance, ese nivel, si con la NIS1 podíamos que estaríamos multiplicando pues casi por 50, por 100 ese número de entidades afectadas. ¿Vale? Esta directiva, como estaba comentando antes, se lanzó a finales del pasado año
Aquí en España, y que en el resto, por supuesto, de los Estados miembros, tenemos como plazo para su transposición hasta octubre del 24. Desde la Administración General del Estado existe un grupo interministerial que está trabajando pues, para esa transposición, donde están todos los actores estatales involucrados, cada uno aportando su granito de arena pues, para que resulte, pues, para que se desarrolle de la mejor forma posible. Fenomenal, muchas gracias. Vamos a pasar ahora también a comentar un poco, hemos hecho referencia varias veces a esa estrategia europea de ciberseguridad. Miguel Ángel, es obvio que hay dos grandes ejes, ¿no?, en el desarrollo de esta estrategia. Por un lado está el desarrollo regulatorio, que nos ha introducido antes Vicente y también José Luis, pero obviamente luego esto hay que llevarlo a la práctica y está el mundo de las iniciativas, ¿no? Dentro de los instrumentos de financiación disponibles, está claro que el Centro Europeo de Competencias de Ciberseguridad tiene un papel primordial. Entonces, Miguel Ángel, dentro de la participación que tiene España a través del Centro Nacional de Coordinación, del cual eres jefe, tienes una visión privilegiada, ¿no?, de ese conjunto de iniciativas. No sé si puedes ofrecer a la audiencia algunas de las claves o las principales iniciativas que se están coordinando. Por supuesto. No, lo primero, permíteme que dé las gracias a Antega, a la organización de este evento, y también felicitarles porque cada año van un poquito más adelante. Incluso con la meteorología que teníamos hoy, pero yo discrepo de esto, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia que esté lloviendo y espero que siga lloviendo mucho tiempo porque hace mucha falta, ¿no? Pero bueno, agradecer la invitación y desde INCIBE, como decía nuestra secretaria general, estamos más que encantados de seguir apoyando cualquier iniciativa que se desarrolle en este ámbito, ¿no? Voy a coger un poquito de lo que decían los dos, ¿no? Porque yo creo que esta iniciativa del Centro Europeo de Competencias es sin duda una de las estrategias o una de las apuestas más fuertes de la Comisión o de los Estados de la Unión Europea para el tema de ciberseguridad, porque fundamentalmente, como decía Carla en su primera intervención, en su intervención anterior, va a canalizar toda la financiación en I+D+I en ciberseguridad. Y eso es mucho decir, ¿no? Sobre todo en un sector como el de la ciberseguridad, donde para poder competir lo más mínimo tienes que ir muy por delante de lo que hacen el resto, y los productos, soluciones y servicios tienen que tener un componente de innovación elevadísimo. Sobre todo si pensamos, y esto me gusta decirlo muchas veces, ¿no?, pero lamentablemente es verdad, el mejor departamento de I+D+I está siempre en el lado del cibercriminal, ¿no? Son organizaciones criminales profesionalizadas con una enorme capacidad de innovación mal enfocada, y por lo tanto tenemos que ir corriendo detrás para quedarnos donde estamos, ¿no?, para poder estar en una situación de seguridad. Entonces, yo creo que esta iniciativa es importante. Vicente ha apuntado algunas iniciativas que yo creo que desde el punto de vista de certificación y normativa van a ser muy importantes. Esta semana teníamos la oportunidad de conversar en un evento con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y algunos de sus representados sí mencionaban con cierta envidia en algunos casos, en otros casos no, pero en algunos casos con cierta envidia, esa capacidad que tenemos de homogeneizar, de armonizar normativamente en Europa todas estas cuestiones, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, que es quizá la región o una de las regiones, desde luego, la normativa es muy dispersa. Incluso hay estados como California o Nueva York que tienen legislaciones diferenciadas de lo que sería un poco la normativa federal, ¿no?, que es simplemente una normativa de base sobre la que construir, ¿no?, en algunos casos. No en todo, en certificación es diferente, pero en temas, lo que sería el equivalente a la FCRA, pues seguramente están en ese punto, ¿no? Entonces, tener ese paraguas normativo donde todos los Estados miembros puedan trabajar, yo creo que es muy importante, ¿no? Evidentemente, transponer eso a las legislaciones nacionales, en el caso del anillo, llevará un tiempo, pero al final yo creo que también va a ser importante que esto se ponga de relieve. Mientras tanto, más allá de construir ese armazón legal, que es más que necesario, tenemos que desarrollar, como tú bien dices, aterrizar todo eso en iniciativas, ¿no? Y este Centro Europeo el Centro Europeo de Competencias en Ciberseguridad, que la Comisión Europea tiene en Bucarest, sin duda va a ser una de las herramientas clave. Yo destacaría tres cosas de este centro.
El primero es que nos va a ayudar a reforzar las capacidades de ciberseguridad, tanto de ciudadanos como de empresas, también como de administraciones públicas, ¿no? Pero el objetivo en este caso serían las empresas y los ciudadanos, sobre todo las pymes. Yo creo que en este aspecto vamos a ganar mucho. Y lo va a hacer también no solamente con una buena estrategia y con buenas intenciones, sino con presupuesto. Y cuando hablamos de presupuesto estamos hablando, por ejemplo, que dentro del Programa Digital Europeo, que es la herramienta financiera de la Comisión Europea para la transformación digital de Europa, hay una partida específica de en torno a 1.600 millones de euros para ciberseguridad. Hablo del periodo 21-27, ¿no? Este es uno de los programas, pero también tienes el programa Horizonte Europa, dentro del Clúster 3, que estamos hablando de una cantidad similar. Y luego hay otra serie de programas que no están focalizados específicamente en ciberseguridad, pero como todos sabemos, y también Adrián lo mencionó anteriormente con esto de RETEC, la ciberseguridad es un componente de todos los sectores económicos. Es uno de los componentes, además, más importantes, ¿no? Si quieres digitalizar la salud, tienes que securizar la salud. Si quieres digitalizar el sector agroalimentario, tienes que securizar el sector agroalimentario. Por lo tanto, habrá muchas normativas, muchos programas de financiación que tendrán ese componente de ciberseguridad y donde el ECCC tiene que meter la cuchara y tiene que trabajar en eso. Por ejemplo, el Fondo Europeo de Defensa. El Fondo Europeo de Defensa son 8.000 millones de euros. De esos 8.000 millones de euros hay habrá partidas que busquen la participación del sector privado para el desarrollo de soluciones de uso dual, civil y militar. El reglamento del Centro Europeo de Competencia menciona expresamente ese fondo y expresamente la necesidad que desde el ECCC, desde el proyecto europeo, empujemos eso. Todo este centro que está en Bucarest, como sabéis, tiene un Centro Nacional de Coordinación en cada Estado miembro. Como mencionaba Carla, en el caso de España, el Gobierno nos designó a INCIBE como Centro Nacional de Coordinación y lo que vamos a hacer es sumar esta iniciativa a lo que ya venimos haciendo, porque INCIBE lleva mucho tiempo trabajando en las capacidades y en el desarrollo del ecosistema de ciberseguridad de ciudadanos y empresas. Lo que vamos a hacer es sumar esta capacidad en beneficio del ecosistema español e incorporarlo a otras iniciativas que veníamos trabajando en la innovación, como por ejemplo la de compra pública innovadora, ¿no? Que se ha mencionado ya, o como las actuaciones que estamos haciendo desde el punto de vista de talento, o las actividades que se están haciendo para el fortalecimiento y desarrollo de la industria, como los programas de emprendimiento e internacionalización que llevamos años trabajando. Entonces, yo creo que esto va a ser un salto en las posibilidades que INCIBE tenga para compartir con el ecosistema de ciberseguridad, pero además queremos hacerlo de la mano de las comunidades autónomas, ¿no? Este Centro Europeo de Competencias queremos que esté muy vinculado a la iniciativa que comentaba Adrián de RETEC, porque al final la capilaridad en las comunidades autónomas la vamos a tener de la mano de las agencias y de las entidades autonómicas que están trabajando en esta línea, ¿no? Por lo tanto, nuestra relación con ellos también va a profundizarse gracias a este Centro Europeo de Competencias y a toda esta financiación, ¿no? Y además queremos hacerlo de manera clara, de manera consistente y con una comunidad nacional que vertebraremos con todos los actores del ecosistema que trabajan en innovación, pero también, por supuesto, de la mano de estas agencias de Antega, en este caso, y del resto de actores del ecosistema nacional, ¿no? Por lo tanto, yo creo, o sea, se abre una ventana de oportunidad muy grande. Estamos en una época de enormes ventanas de oportunidad. Una fue los fondos Next Generation, que nos han permitido crecer en el tipo de actuaciones que hacemos con el ecosistema. Y ahora llega esta ventana del Centro Europeo de Competencia, ¿no? Aunque tiene una fecha de caducidad, lo más probable es que esto más adelante se mantenga a través de otra serie de iniciativas, ¿no? Entonces, evidentemente queremos incorporar todas estas actuaciones y queremos hacerlo de la mano del ecosistema porque es fundamental. Por lo tanto, esas tres palancas que mencionaba sería este tema de mejorar las capacidades, el tema de la financiación y el tema de la comunidad nacional. Para nosotros es fundamental y en eso vamos a volcar los esfuerzos en las próximas semanas, meses, ir construyendo de manera sistemática, ir estableciendo formalmente esa comunidad nacional donde queremos que estén las grandes empresas, pero sobre todo las pymes, los centros de investigación, las universidades, todos estos actores que trabajan en el ámbito de la innovación y de la I+D+I en general en ciberseguridad. Pues fantásticas noticias. La verdad es que da gusto
estar en un país que cuenta con una trayectoria tan amplia ya de tantos años de colaboración pública-privada que nos ha permitido tener estas estructuras de gobierno y gestión de la ciberseguridad de una manera coordinada pues muy potentes y sin duda referencia yo creo que a nivel internacional. Esto antes comentando con José Luis cuál era su percepción también, si el resto de Estados miembros de la Unión Europea también tenían esa percepción sobre España y el grado de madurez, ¿no? y de trayectoria de referencia en materia de ciberseguridad. Realmente tenemos que estar muy orgullosos respecto a la situación de ciberseguridad y respecto a la situación actual que tenemos en el mundo, por así decirlo, es decir, incluso recordando nuestra posición en el Global Index, en el Cybersecurity Global Index de las Naciones Unidas, de la Unión Internacional quiero recordar que era de telecomunicaciones, que estamos en cuarta posición, es decir, después de otros países con un renombre realmente importante. Esta situación, es decir, cuando nos encontramos con otros colegas europeos en las reuniones, nuestros programas, nuestros proyectos sí que son completamente de referencia para Europa. Es decir, nuestros actores españoles de la ciberseguridad, concretamente tanto el INCIBE como el Centro Criptológico Nacional, repito, son completamente son organismos de referencia y que también realmente la Estrategia Nacional de la Ciberseguridad hace práctica esta situación, enfocándose siempre a la coordinación y que enfocándose también a la comunicación entre los diferentes órganos. Pero aún teniendo en cuenta esta cuarta posición, no nos tenemos que quedar atrás porque estas cosas en cualquier momento, tras un incidente, tras un ciberincidente, pues puede pasar esta situación. Aquí, si me permites añadir un tema, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Luis y efectivamente esa cuarta posición a nivel global y segunda en la Unión Europea, ¿no? Éramos los terceros, pero con el Brexit ascendimos una posición, todo suma. No, este reconocimiento lo estamos viendo en Europa, donde estamos en el vagón de cabeza en la implementación del Centro Europeo de Competencias, de este NCC. Pero, por ejemplo, nos ha llamado la atención que en conversaciones con otros países de la esfera latinoamericana y iberoamericana, donde por motivos evidentes tenemos una excelente relación, nos preguntan por iniciativas específicas, ¿no? En el área de emprendimiento, pero a mí una que me llama mucho la atención, por ejemplo, el otro día hablábamos con Brasil y mostraba su interés por Retech. Le explicamos un poco la película y al poco tiempo volvieron a contarlo porque ellos al final, Brasil es un continente, son 28 estados, no sé, son muchos estados federados. Y nos decían eso, ¿no? que esa forma de trabajar de manera coordinada con todas las, en nuestro caso con comunidades autónomas, con sectores, con verticales específicos donde generar conocimiento y capacidades del que se puedan beneficiar el resto, a ellos le hacía mucho sentido, ¿no? Porque al final están manejando presupuestos elevadísimos, tienen muchísima cooperación de organismos multilaterales que tienen interés en financiar estas prácticas y le llamaba mucho la atención, ¿no? Y en el resto de países, INCIBE tiene muchos acuerdos de colaboración con algunas instituciones de estos países y estamos trabajando con ellos en ese desarrollo, ¿no? Y esto también tenemos que verlo como una oportunidad, sin duda, como una oportunidad de diplomacia económica, si me permitís la expresión, porque al final eso también es bueno para nuestra industria, ¿no? O sea, la marca de España la construimos entre todo el ecosistema y es bueno que todo el ecosistema se coordine para desarrollar esas iniciativas, ¿no? Muchas gracias. Yo no sé cómo vamos de tiempo, sé que ahora hay un café, pero hemos 5 minutitos, no nos da tiempo.
porque es muy interesante. Yo creo lanzar una pregunta especialmente a ti, Vicente, y Miguel Ángel, relativo a los programas de reskilling, ¿no? Y de skills en este año europeo. Que hay tantas iniciativas coordinadas a través de la Comisión Europea, el ECCC y ENISA. ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué se está haciendo? Pues justamente te iba a decir, se nos acaba el tiempo y no hemos hablado justamente del proyecto estrella este año de la Comisión Europea, ¿no? Que es el Skill Academy. Eso es. Que empezó con un proyecto y una guía que hizo ENISA, ¿no? Que es el Cyber Security Skills Framework. Y lo siento que no lo traduzco ahora mismo, que me pilláis fuera de juego, ¿no? El acuerdo marco, bueno, de skills, ¿no? Que es un catálogo en el que ENISA ha intentado definir los 12 puestos de trabajo para ciberseguridad con los requisitos que se tienen que tener para poder tener la capacidad para desarrollar esas funciones, ¿no? Es un documento inicial, un primer documento, una primera versión bastante básico. Es un documento de 14 hojas, ¿no? No esperéis un gran documento, pero es un paso inicial, ¿no? Bueno, pues hemos definido estos perfiles y ahora en el Centro de Competencias hay un grupo de trabajo específico sobre esos 12 perfiles, enlazándolos con lo que es el CyberHead, ¿no? Que es una base de datos con todos los estudios académicos de ciberseguridad a nivel europeo y con otras bases de datos y queriendo colaborar con las NCCs, con los centros de competencia de cada país. Estamos en ese grupo de trabajo mapeando qué formaciones te permiten tener esas capacidades para esas capacidades, para esos roles, ¿no? Que se han definido. Todo esto tiene que evolucionar para que esos roles pues, tengan diferentes niveles de seniority, ¿no? De pues, senior básico, que un senior no tenga un año de experiencia, ¿no? Eso se tiene que trabajar, se tiene que evolucionar, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Ya tenemos eso, ¿no? Y en eso INCIBE está tomando el liderazgo en muchas de las reuniones y ahora mismo creo que os habéis nombrado vicechair, creo recordar. Sí. En la última reunión, directamente, o sea... No, por cargos no es. No, pero no, más aparte. Sí, la verdad que yo creo que o sea, no creo que vaya a decir nada que nadie de los que estamos aquí, nada que no sepa. El gran problema, o uno de los grandes problemas, preocupaciones, necesidades en este sector es el talento. Yo sé que esto no es ninguna sorpresa, sé que no es la primera vez que se comenta este tema, se lleva comentando años y me temo que se va a seguir comentando. Es un problema que no es obviamente una cuestión española ni europea, es un tema global. El año pasado la administración Biden en un reporte sobre ransomware cifraba en 500.000 de puestos de trabajo sin cubrir, 500.000 de puestos de trabajo la demanda que había en Estados Unidos en ese momento, creo que es 22 o 21, pero bueno, muy reciente. Hay miles de estudios de diferentes organizaciones que están hablando de millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Nosotros presentamos en el Mobile del 2022 o 21, si no recuerdo, un estudio sobre España que hablaba de 25.000 puestos de trabajo sin cubrir en España en el 21 y que para el año 2024 estaba en 60, 80.000, no recuerdo, pero bueno, en cualquier caso la cifra se iba incrementando a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, ¿no? O sea, todo lo que se haga en talento de ciberseguridad, todo es insuficiente, absolutamente todo. Hay una enorme oportunidad. Veíamos aquí cómo Antega mostraba anteriormente las actuaciones que están haciendo y además no solamente lo enfocan, yo ya veo que el tiempo se está acabando, termino muy brevemente, no solamente se enfocan en el ámbito universitario, que es obviamente uno de los, en el ámbito educativo, ¿no? A nivel universitario, sino también en la formación profesional es muy importante. Y luego tenemos que ser conscientes de que en una economía tan extraordinariamente dinámica como la europea, desde el punto de vista de los cambios que estamos viviendo, tú mencionabas algunos cisnes negros, ¿no? Está Ucrania, está el COVID, está lo que ocurre en Israel. Todo eso son aceleradores o son disruptores, pero no, independientemente de eso tenemos esta evolución. Es absolutamente necesario que pongamos esfuerzos para buscar ese talento. Nosotros desde INCIBE veníamos realizando actividades en este sentido. Somos conscientes de que con eso no llegamos, pero por una simple razón, ¿no? Y es que estamos en un sector económico que crece con 2 dígitos anualmente desde hace tiempo y va a seguir creciendo así. A medida que se extiende el ámbito digital,
se extiende también la superficie de riesgo, con lo cual hay más campo para el ciberdelito, hay más terrenos que cubrir y la necesidad de manos es importante. Por eso yo hago un llamamiento, sobre todo a la gente joven, para que se incorpore a este sector, que es fascinante. También tenemos que hacer un esfuerzo desde los entes públicos para facilitar eso. Y también es muy importante las iniciativas de reskilling. Es muy importante que de otros sectores productivos haya trasvase a este sector de la economía, que no necesita solamente ingenieros, no necesita solamente FPs técnicos, necesita abogados, necesita gente de comunicación para hacer divulgación y sensibilización. O sea, el tipo de perfiles más allá de lo técnico que se requieren en ciberseguridad es enorme. Muy amplio. Fenomenal. Pues súper interesante. Es un gustazo y un privilegio poder, la verdad es que unir perspectivas absolutamente relacionadas, pero no siempre juntas, y ver las iniciativas de una manera 360. Muchísimas gracias por vuestra participación de nuevo y a todos ustedes por escuchar. Muchas gracias.